Bienvenidos a este video donde hablaremos sobre cómo orar de manera efectiva para que nuestras peticiones sean contestadas. Muchas veces oramos, pero sentimos que Dios no responde o que nuestras oraciones no llegan a Él. ¿Por qué sucede esto? ¿Hay una manera correcta de orar? En este video, exploraremos principios bíblicos clave y consejos prácticos para que tu oración tenga poder y efectividad. Acompáñanos hasta el final. 1. La importancia de la oración en la vida cristiana. ¿Por qué es fundamental orar? La oración es el medio de comunicación directa entre Dios y nosotros. Es el canal por el cual expresamos nuestro amor, adoración y dependencia de Él. A través de la oración, fortalecemos nuestra relación con Dios, buscamos su guía, encontramos consuelo en tiempos difíciles y presentamos nuestras necesidades. Es un acto de humildad y reconocimiento de que sin Él nada podemos hacer. En la Biblia, vemos que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, la oración siempre ha sido una parte fundamental en la vida del creyente. Personajes como Moisés, David, Daniel y los profetas buscaron constantemente a Dios en oración. En el Salmo 55 horas y 17 minutos, David declara, en la mañana, al mediodía y en la noche clamaré a Dios, y Él me escuchará. Esto nos muestra que la oración no es solo un acto ocasional, sino un hábito continuo en la vida de los creyentes. Jesús mismo nos enseñó la importancia de la oración con su ejemplo. En Lucas 5:16 dice que Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Esto nos revela que, a pesar de su divinidad, Jesús mantenía una relación constante con el Padre a través de la oración. Si el Hijo de Dios demostró la oración una prioridad en su vida, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo? Además, en Mateo 26 horas y 41 minutos, Jesús exhorta a sus discípulos, velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí nos enseña que la oración no solo es un medio de comunión con Dios, sino también una herramienta poderosa para resistir la tentación y fortalecernos espiritualmente. Por esta razón, la oración debe ocupar un lugar central en nuestra vida diaria. No se trata solo de pedir cosas a Dios, sino de desarrollar una relación íntima con Él, aprender a escuchar su voz y vivir en su presencia continuamente. 2. Orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué algunas oraciones no son respondidas? Dios no responde todas las oraciones porque algunas van en contra de su voluntad. 1 Juan 5:14 dice, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto significa que la clave para recibir una respuesta de Dios no está solo en el deseo que tengamos, sino en que nuestras peticiones estén alineadas con su propósito eterno. Muchas veces oramos desde nuestras emociones, deseos personales o necesidades inmediatas, sin considerar si lo que pedimos es realmente lo mejor para nosotros. A veces pedimos cosas que pueden hacernos daño o que no están dentro del plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Santiago 4:3 nos advierte, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos, para gastarlo en sus propios placeres. Dios, en su sabiduría y amor, no nos conceda peticiones que nos desviarían de su propósito o que podrían afectar nuestro bienestar espiritual. Por eso, es fundamental alinear nuestra oración con su voluntad. Pero, ¿cómo lo hacemos? Estudiando la palabra de Dios, la Biblia nos revela el carácter y los planos de Dios. Cuando conocemos sus promesas y principios, aprendemos a orar conforme a su corazón. Por ejemplo, en lugar de pedir riquezas sin propósito, podemos orar por provisión basada en Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Permitiendo que el Espíritu Santo nos guía, Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos cómo orar. Esto significa que, si buscamos su dirección, Él nos mostrará cómo pedir correctamente y nos ayudará a entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Orando con una actitud de rendición, en Getsemaní, Jesús nos dio el mejor ejemplo de sumisión a la voluntad del Padre. En Mateo 26 horas y 39 minutos, oró, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este es el modelo de oración que debemos seguir, pedir con fe, pero siempre con un corazón dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Orar conforme a la voluntad de Dios no significa que siempre obtendremos lo que queremos, sino que aprenderemos a desear lo que Dios quiere para nosotros.
Cuando nuestra oración se alinea con su propósito, podemos tener la seguridad de que Él nos escuche y responderá en el tiempo y la manera que más nos convenga. 3. La actitud correcta al orar. La humildad, la fe y la perseverancia. Dios mira el corazón con el que oramos. No se trata solo de repetir palabras, sino de acercarnos a Él con humildad, fe y perseverancia. Humildad, reconocer que dependemos completamente de Dios, Santiago 4:6. Fe, creer que Dios puede hacer lo que pedimos, Hebreos 11:6. Perseverancia, no desanimarnos si la respuesta no llega de inmediato, Lucas 18:1-8. Cuando oramos con la actitud correcta, Dios responde en su tiempo perfecto. 4. Orar con acción de gracias y confianza. Agradecer antes de recibir la respuesta. Filipenses 4:6 nos dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Muchas veces nos enfocamos solo en pedir, pero olvidamos agradecer. La gratitud demuestra que confiamos en Dios y en su soberanía. En lugar de dudar o preocuparnos, debemos descansar en la certeza de que Dios nos escucha y que obrará para nuestro bien, incluso si la respuesta no es inmediata. 5. Superando los obstáculos en la oración. ¿Qué impide que Dios responda? Algunas barreras pueden impedir que nuestras oraciones sean contestadas. El pecado no confesado, Isaías 59:2. Si vivimos en desobediencia, nuestra comunión con Dios se ve afectada. La falta de perdón, Marcos 11:25. Debemos perdonar para recibir respuestas de Dios. La duda y la incredulidad, Santiago 1:6-7. Debemos orar con fe, creyendo que Dios puede hacer lo imposible. Si enfrentamos estos obstáculos y los superamos, nuestra vida de oración será más efectiva. 6. Orar con base en la palabra de Dios. El poder de orar con las Escrituras. Una manera poderosa de orar es hacerlo basándonos en la palabra de Dios. Jesús mismo usó las Escrituras para enfrentar al enemigo en el desierto, Mateo 4:4. Cuando oramos declarando las promesas de Dios, fortalecemos nuestra fe y alineamos nuestra petición con su voluntad. Por ejemplo, si necesitas provisión, puedes orar declarando Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si necesitas paz, puedes orar con Isaías 26:3, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Orar con la palabra de Dios le da poder a nuestra oración. 7. La respuesta de Dios y su tiempo perfecto. ¿Qué hacer si Dios no responde como esperamos? Dios siempre responde a nuestras oraciones, pero no siempre de la manera en que lo imaginamos o en el tiempo que queremos. Sus respuestas pueden manifestarse de 3 formas. Sí, cuando lo que pedimos está alineado con su voluntad y su propósito, Dios nos concede la petición porque sabe que será de bendición para nuestra vida. Este tipo de respuesta nos llena de gozo y gratitud, y nos enseña que Él es fiel a sus promesas. No, hay momentos en que Dios nos niega algo porque, aunque a nuestros ojos parezcan buenos, Él sabe que no nos conviene. Como un Padre amoroso, Dios nos protege de lo que podría desviarnos, dañarnos o apartarnos de su propósito. A veces, lo que deseamos no es malo en sí mismo, pero no es lo mejor para nosotros en ese momento. En estas situaciones, debemos confiar en su sabiduría y recordar que su amor siempre busca nuestro bien. Espera, muchas veces, Dios no nos da una respuesta inmediata porque su tiempo no es el nuestro. Puede que aún no estemos preparados para recibir lo que pedimos o que Él esté obrando en otras áreas de nuestra vida antes de concedernos la petición. La espera nos enseña paciencia, dependencia de Dios y a confiar en que su plan es perfecto. En esos momentos de incertidumbre, debemos recordar Isaías 55:8-9, donde Dios nos dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Cuando sentimos que Dios no responde como esperamos, debemos recordar que su conocimiento es infinito y su amor por nosotros es perfecto. Aunque no comprendamos completamente sus razones, podemos estar seguros de que Él siempre tiene el mejor plan para nuestras vidas. Conclusión y llamado a la acción. Dios quiere responder nuestras oraciones, pero debemos acercarnos a Él con la actitud correcta.
Si oramos con fe, conforme a su voluntad, con un corazón limpio y con gratitud, veremos su mano obrar en nuestras vidas de maneras que quizás ni imaginamos. Te animo a aplicar estos principios en tu vida de oración y a compartir este mensaje con otros que necesitan aprender a orar de manera efectiva. Si este video te ha sido útil, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para más contenido que fortalezca tu vida espiritual. Nos vemos en el próximo video.